2009. Ya. Real y verdadero hip hop. Entonado callejero con estilo verdadero, con el micro en una mano representando mi quiero. Cuántas veces lo intentaron pero nunca lo pudieron, muchas veces no pagaron, pero yo seré el primero para representar. Tengo para la tarima tan solo para rapear, y todo aquel que se meta preparo mi letra comenzando a disparar. Como cuando criticaba a mi persona sin piedad, me buscan cuando tengo plata, me sonríen como amigos pero sé que son solo ratas. Cuando ya no tengo pasión al bolsillo que se hacen esas ingratas, como esos a la lata. Hay en todas partes, cínicos hipócritas quieren acabarme. Cuántas veces he caído, nunca te has aparecido para levantarme. A mí te falta saber solo difamarme, pero ya se acabó, no lo esperabas. Que con mi lírica triunfara para secarte mil millones en tu cara. Y así date a conocer que nací para el rap y nadie me para. Mi lírica es potente, consciente, comprende que por la eternidad mi rap estará vigente. Desde el underground, desde el Vietnam, esta apenas se piensa así que se pendiente. Sé que me ataca, me critica, me difaman, las cosas malas, sus palabras no me paran. A mí no me sacan, no me gritan, al contrario me motivan para atacar con mi daga. Sé que me ataca, me critica, me difaman, las cosas malas, sus palabras no me paran. A mí no me sacan, no me gritan, al contrario me Amigos del Sim Racing, bienvenidos a esta tercera ronda de la Funny Cup organizada por Race Room Spain. Aquí tenemos a el gran comentarista también, Fran Machuca. Bienvenido, Fran. Muy buenas, Esteban. Ya estamos aquí en esta tercera ronda, como bien dices. En esta ocasión tenemos el circuito de Sonoma. Así es, el circuito estadounidense de Sonoma, famoso por hospedar la Indy Racing League, por ejemplo, las series de Indianapolis. También pues circuito ya algo habitual en algunos simuladores de conducción, como podría ser Gran Turismo, iRacing o aquí en Race Room. Bueno, ¿qué tienes que decirnos de este circuito, Fran? A mí es un circuito que me apasiona, la verdad, y yo creo que todos los pilotos que lo han probado seguramente les llama la atención, ¿no? Es un circuito bastante... Bueno, en esta ocasión tenemos la variante Long, que ahora si te apetece ponemos una onboard y hacemos una vuelta con el piloto. Pues sí, ¿por qué no? Estamos con... Bueno, no estamos porque se acaba de accidentar, pero ahora sí, nos subimos a bordo de Sergeant Tasic para encarar esas primeras curvas del circuito. Llegamos a esa... Uy, espérate que se nos ha cambiado la imagen, pero vamos a dar la vuelta con Sergeant. Y salíamos de la primera chicane para encarar esta segunda, dos chicanes que vienen en subida. Son curvas muy delicadas. Aquí una frenada en bajada, también difícil de calcular esta frenada para tomar esa curva a izquierdas. Y aquí hay un cambio de rasante que es muy delicado, porque enseguida te encuentras esta curva de radio amplísimo. Tienes que hacer malabares con el gas, el equilibrio del coche. Llegamos a la... Perdón. Nada, que es una curva en bajada y tiene en el exterior chinorro y como te metas ahí la cagas completamente, vamos. Así es, veíamos esas dos curvas de derechas tras pasar por esa recta de Dragster. Entramos en esta sucesión de curvas que aquí, cuidadito ahí, porque te puedes estampar contra el muro de neumáticos como te vayas un poco más recto de lo habitual. Zona revirada pero de alta velocidad, y ahí está Sergeant cometiendo uno de los típicos fallos que se cometen en este circuito. De hecho se va a boxes. Esa curva que veíamos delante era la horquilla de derechas, que ya no se encaraba para la recta de meta. Sí, vemos que en esta variante se quita la chicane esa tan lenta que hay en el tercer sector, creo que es, y bueno, y es un poco más rápida que otras variantes que tiene Sonoma. Y efectivamente donde se ha salido Tasic es un sitio donde podemos ver bastante off-track. Recordar que las escapatorias tienen poca escapatoria este circuito y mejor no apurar mucho. Ese circuito de Sonoma, circuito también
conocido en Estados Unidos también por hospedar una de las pocas carreras de la NASCAR que no se celebran en un óvalo. Bueno, me gustaría recordar que estamos retransmitiendo tanto en Twitch como en YouTube, que cada espectador elija su plataforma preferida. Y nada, y saludar a los que nos estén viendo, tanto en directo como en diferido, y nada, comentad cómo se escuchan las voces. Yo, debido al wifi malo que tengo, no creo que se me escuche muy allá. Pero bueno, los volúmenes y a ver cómo se ve la carrera. Pues así es, Fran. Vamos a ver si estamos bien nivelados y todo. Vosotros los espectadores tenéis la voz, nosotros no podemos hacer mucha comprobación que se diga, pero bueno, siempre intentamos ofrecer la máxima calidad dentro de lo que nos lo permite el equipo. Y tenemos a José Valencia, que está mejorando ese primer sector absoluto. Quedan 3 minutos de práctica y enseguida nos iremos a esa sesión de clasificación. Ahí está. Entramos en esa recta de dragster. Quería comentaros el dragster o las carreras de drag son carreras muy populares en Estados Unidos y prácticamente en cada circuito tienen una recta de estas. Los coches pues participan en carreras de aceleración. Normalmente en las altas categorías se quema otro combustible que no es gasolina, más bien es queroseno. Y muchas veces puedes ver incendiarse coches de dragster, que bueno, es un espectáculo. Y pasa todo en 4 segundos, 5 si son de categorías inferiores. Nos comentan por el chat que la calidad no es muy buena. ¿En cuánto estamos retransmitiendo, Esteban? Yo estoy retransmitiendo a 1080 en teoría. Vale. Pero bueno, sí, podría ser que estuviese en 720. Pero vamos, 720, imagino yo, está bien. Yo lo estoy viendo por el teléfono. Bueno, a rato sí que me da un poco de bajón de calidad, pero no. Y no por. Esta de 20 creo que está correcto, vale. Bueno, pues recordad que tenéis las opciones de tanto en Twitch como en YouTube de cambiar la resolución, ponerlo al máximo posible si queréis verlo mejor y aprovechar esos 720 píxeles. Sí, en 720 se está emitiendo perfectamente, debería funcionar. Y bueno, voy a ponerme aquí para ver el chat, que si no tengo manera de verlo. Bueno, pues estamos a punto de terminar esta sesión de práctica, cuando vemos a José Valencia irse recto en esas curvas, en esas S características de este circuito. Y enseguida estamos en acción. Hemos visto unos tiempos muy apretados, aunque Carlos Guerra pues vuelve a poner tierra de por medio en los tiempos, cuando ya está rodando pues a más de 600 milésimas del segundo clasificado, David Aguarón. Bueno, nos comentaban los pilotos que va a ser una carrera muy reñida. Hemos estado viendo los entrenos y va a haber mucha igualdad. Son pilotos del mismo nivel como venimos viendo a lo largo del campeonato, y esperemos bonitas batallas. Así es, y vemos ahí a José Valencia, está en boxes, saliendo ahora. Vemos también Carlos Guerra, que sale en estos momentos, Roberto Gil, Gueto Guetronas. Bueno, pues empieza la quali, sesión de 15 minutos, y recordar, luego un breve warm-up para que descansen 3 minutitos los pilotos, y luego ya las 2 carreras, 2 mangas de 20 minutos la primera y 30 minutos la segunda, con parrilla invertida primero.
así es. Esas 2 carreras que nos van a brindar mucha emoción y mucho espectáculo. De momento los pilotos haciendo su vuelta de salida de boxes. Esta vuelta no es cronometrada. En cuanto crucen por línea de meta por primera vez empezará a contar el crono. Efectivamente, veremos a ver quién se pone ahí con el mejor tiempo y quién le sigue. Espectacular la iluminación en estos instantes en el circuito. Vemos como es así un poco más neutra, ¿no? que en la sesión de práctica y la verdad se ven sí, muy preciosos los coches. Sí, en eso me estaba fijando yo también, la iluminación. Está puesto diferentes horas del día a las diferentes sesiones y la verdad es que sí se aprecia bastante en este circuito, la sombra y todo. Aquí por el chat animan ya a sus equipos favoritos, a los pilotos también. Aquí estamos empezando ya vueltas con Roberto Gil, que acaba de empezar. Hay varios coches por delante suyo. Vemos también más coches por detrás, por ejemplo Carlos Guerra, que habría empezado ahora su vuelta. Marcelo Giordano, que cruza por ese primer sector. De momento me parece es el primer coche que ha salido de boxes y el primer coche que está empezando esa vuelta. Vamos a ver esos primeros tiempos y bueno, darle un saludo al equipo de zona de carreras, que creo que hay varios pilotos, y también tenemos el equipo de Fan Racer Team, el equipo de Plus Ultra. Hay varios equipos en pista y lucharán por el campeonato de equipos. Ese campeonato de equipos del que apenas solemos decir nada. Bueno, ahí está. La verdad es que también es muy bonito tener un campeonato, la posibilidad de luchar por el campeonato de equipos. Muchas veces pilotos que no son tan rápidos y intentan ayudar lo que puedan a su equipo para conseguir ese mejor puesto. Así es, y bueno, estamos a punto de terminar la primera vuelta con Marcelo Giordano. Ahora va a cruzar por línea de meta. Vamos a ver el crono. De momento 1:42.2, tiempo que se podrá mejorar, por lo menos presumimos de que se pueda mejorar por alguno de los pilotos que han estado en práctica. Imagino que, bueno, ahí está Patrick Rueda, que ya viene recortando tiempo, y Roberto Gil, que se había colocado en la primera posición. Carlos Guerra segundo. Bueno, lo de Roberto, no veas, no tiene nombre, 1:41.8. Carlos, que seguramente mejore ese tiempo, pero de momento la primera vuelta es para Roberto Gil. Ahí tenemos un tiempazo de Roberto Gil, el piloto integrante de Fan Racer Team, el cual viene haciendo muy buen campeonato y lo veremos ahí en posiciones bastante adelantadas. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de los tiempos. Roberto Gil en primera posición, 1:41.8. Carlos Guerra segundo con un 1:42.0. Marcelo Giordano en la tercera posición, 1:42.2. Alejandro Tomeno cuarto con 1:42.2 también. Raúl Racoyote en la quinta posición con 1:42.4. Patrick Rueda con 1:42.4 también en esa sexta posición, perdón. Séptima posición para Gueto Getronas, 1:42.5. Apretadísimos esos tiempos. Y atención, porque viene mejorando Marcelo Giordano, está muy cerca de ese tiempo de pole. Bueno, tiempo muy igualado, lo cual quiere decir que vamos a tener dos lindas carreras y van a ir bastante juntos los pilotos. Ojito Gueto Getronas, que viene en tiempo de pole. Ahí cruza por línea de meta, se coloca en la cuarta posición en ese último parcial.
habría perdido algunas décimas. Venía marcando morados. Ahí tenemos al piloto de Fan Race Team, compañero de Roberto Gil, y ha marcado un tiempazo ahora mismo. Así es. Y David Aguarón, que viene mejorando el primer sector absoluto de este circuito de Sonoma. Vamos a ver en qué termina su vuelta. De momento el segundo sector, que ya no se le acaba de dar tan bien. Llegamos a la horquilla. Una frenada fuerte también esta, donde podríamos llegar a ver algún adelantamiento. Y ahí está, a punto de cruzar por línea de meta David Aguarón. Se coloca cuarto David, por detrás de Carlos Guerra. De momento Roberto Gil, que sigue liderando esta clasificación con ese 1.41.8. Vamos a ver quién le planta cara a Roberto. Realmente es un circuito bastante difícil de adelantar. Pocas zonas de adelantamiento hay, y lo cual lo dificulta mucho más el mismo nivel que tienen todos los pilotos. O sea que veremos intentos de adelantamiento, pero a ver quién lo consuma. Ahí veíamos a Chefo Durán, que mejoraba, se colocaba el 12º. Ahora viene Carlos Guerra en tiempo de pole en ese segundo parcial. Ahí está Carlos Guerra, que se hace con la pole position, 1.41.7. Pues aguanta... Bueno, pues sin palabras, la verdad es que le da ya el primer lugar para esa pole. Pues Roberto Gil, que ha aguantado con uñas y dientes en esa primera posición, hasta que le ha arrebatado esa primera posición Carlos Guerra. Pero no está rodando muy lejos. Podríamos tener ahí una batalla de tiempos. Ahí vemos a Ricardo Costa, 26º, mejorando su tiempo de vuelta. Y de momento que no consigue esa mejora, se roza contra el muro. Y atención, Roberto Gil, que viene en ataque. Estamos en el segundo sector, a manos de Roberto Gil, a ver si consigue mejorar ese tiempo de pole, si le arrebata esa pole a Carlos Guerra. Roberto Gil, un piloto que ha ido creciendo y creciendo y mejorando día a día, y hoy viene con muchas ganas, por lo menos, de estar en el podio. Ya te digo, un piloto con constante progresión. Empezó no hace mucho, creo que el año pasado empezó a competir ya con nosotros, y bueno, la verdad es que ha invertido un poco en volante, en pedales, está invirtiendo en PC y está viendo los resultados. Pues ahí está Roberto Gil, a punto de terminar esa vuelta. Parece que ese segundo sector no le acababa de ir de todo bien. Vamos a ver cómo cruza. Pues sigue en esa segunda posición, ha recortado bastante tiempo en el tercer sector, pero el tiempo global que no le ha ido del todo bien. Sin embargo, solamente 33 milésimas entre los dos pilotos, entre Carlos Guerra y Roberto Gil hay 33 milésimas de segundo. Ahí viene Jesly también, otro de los pilotos que también mención honorífica. Este piloto también ha crecido mucho como piloto. Hemos visto en varias comunidades competir. Bueno, sí, Jesly, la verdad es que podemos considerarlo ya como piloto rápido, a tener en cuenta para cualquier podio de cualquier carrera, Bueno, ojito con Carlos Guerra, que acaba de marcar un sector 1
tremendamente rápido. Vamos a ver de lo que es capaz Carlos. Me parece que ha dicho ya basta de tonterías. Ahora viene el tiempo serio. Uy, pues ahí como que tenía un poco de pérdida de tracción. Vamos a ver en qué resulta este pequeño trayazo le ha pegado el coche. Bueno, ha perdido mucho tiempo, ha perdido mucho tiempo en este segundo sector. Ya sospechábamos ese trayazo le traería problemas. Llegamos ya a la horquilla para encarar esta recta de meta. Uy, problemas, problemas para Carlos Guerra. Venía mejorando un montón ese primer sector, pero estos dos sectores que no le han acabado de ir bien. Roberto Gil, que todavía no sale de boxes. No sé si va a marcar otra vuelta, Roberto. Y ahí está Gueto Guetronas, que también ha mejorado un montón ese primer sector. Vamos a ver de qué es capaz en el segundo. Estamos a punto de cruzarlo. Pues viene mejorando también este segundo sector. Atención, porque se viene un tercer candidato a esa pole position. Encaramos ya la recta de meta con Gueto Guetronas. Vamos a ver si es capaz de arrebatarle el puesto a Carlos Guerra. Cruza por línea de meta y se coloca el primero. Pole position para Gueto Guetronas. Wow, enhorabuena Gueto y tiempo. Los dos primeros sectores. Se te ha cortado, perdona, Fran. Digo, los dos primeros sectores en morado. Sí, sí. Ahí tenemos a Rubén Arteaga, que viene también en un buen tiempo. Uy, se aparta. Ahí viene Chefo Durán también, intentando hacer otra vuelta más rápida. Uy, se coloca cuarto Chefo Durán. Desbanca Alejandro Tomeno de esa cuarta posición. Y ahí está Jesli, que viene mejorando nuevamente. Parece que este circuito se le atranca un poquito. Vamos a ver, encara ya la recta de meta. Se coloca quinto Jesli. Ahora sí que tiene un buen tiempo de vuelta. Ya puede estar contento Jesli. Se aparta a un lado. También volvemos mucho intercambio de posiciones. Sí. Y bastante. Sí, esto quiere decir que la clasificación está muy apretada, con los 13 primeros en el mismo segundo. Y Dionysis Faraos, que es el 14º, el piloto griego, que lo habíamos visto en el campeonato de resistencia y Sport Racing Argentina. Sí, es un piloto que se acaba de registrar. Se ha registrado hoy. Era piloto reserva, pero bueno, como debido a las bajas que hay, han podido entrar los pilotos reservas. Y ahí tenemos una novedad en pista. Pues ahí salen ya en pantalla las clasificaciones. Gueto Guetronas pole position por delante de Carlos Guerra. Parecía que esto no iba a suceder con tanta facilidad. Y bueno, Gueto Guetronas, que se coloca primero, segundo Carlos Guerra, tercero Roberto Gil, cuarto Chefo Durán, quinto Jesli y sexto Alejandro Tomeno, séptimo Jorge Marín, octavo Paco Donés, noveno David Aguarón, décimo Marcelo Giordano. Y bueno, entramos ya a esta sesión de warm-up. Perdona, Fran, continúa tú si quieres. Nada, iba a comentar eso, que sesión de warm-up para que puedan refrescarse un poco los pilotos. Seguramente lo estarán pasando bastante calor y sudando la gota gorda.
pues sesión de warm-up. Ahí vemos las instalaciones de Sim Raceway en esa curva 1. Sí, me gustaría comentar también, recordar que este próximo lunes empezamos campeonato nuevo, campeonato todos los lunes, la Handback Trophy con esos GT1 y bueno, campeonato caracterizado por tener un premio bastante suculento, un cambio secuencial handback y ofrecido por Modest Games, el cual se encarga de organizarlo y será un gran campeonato. No os quedéis sin plaza, apuntaros que te animo a ti también, Esteban. Pues sabes qué, que mientras hacemos los comentarios de carrera me voy a apuntar. Pues claro que sí, tío. Será retransmitido el campeonato por Chema de Goma Quemada, va a colaborar con nosotros y nada, estamos encantados y será un buen campeonato. Pues campeonato con el Koenigsegg CCGT. Sí, la verdad es que es un cochazo y miedo, ¿no? Pero un poco de respeto, sí. A mí el Koenigsegg es un coche que me encanta, la verdad. Y la última ronda en Nordschleife. La verdad es que estamos orgullosos de tener campeonatos muy diferentes. Los jueves también empieza mañana la Iron League, organizada por Fran Navarrete. Y nada, triple categoría, 80 minutos y diferentes formatos en todos nuestros campeonatos, lo que intentamos ofrecer campeonatos todos los días. Yo creo que hay bastante diversidad para los pilotos. Pues así es, campeonatos muy variados en Race Room Spain, los cuales pues esta Funny Cup, que es uno de los campeonatos con más longevidad, ya estamos por esa décima ocasión que se celebra. Diez campeonatos de la Funny Cup. Décima edición ya, como bien dice Esteban, y nada, y lo cual quiere decir que es un campeonato con solera, como bien dice Enrique Muñoz, de Fan Racers Team. Y nada, un saludo desde aquí a nuestro amigo Enrique. Un saludo a Enrique, un saludo a toda la organización de Race Room Spain que hace todo esto posible, la verdad. Que sin todos vosotros pues no podríamos hacer esto posible. Y también gracias a los pilotos, porque los pilotos también forman parte, y tampoco sin ellos y sin la audiencia esto no sería posible. Bueno, pues estamos a puntito, están los coches ya poniéndose en parrilla, todos, quedan unos pocos, ahí está, los semáforos que se ponen en rojo ya para 20 minutos de carrera. De la primera a las dos carreras, ahí estamos. Se apagan los semáforos y vamos a ver quién se hace con esa primera posición. Madre mía, sale como un obús. Geto que se aprovecha esa posición, esa pole position. Posición privilegiada. Entramos en esa curva 2 y de momento muy sin mucho incidente. Muy peligrosa de gestionar esa curva y cualquier curva de este trazado en la primera vuelta. La primera curva es curva embudo, bueno, la segunda más bien, porque la primera es la de izquierdas y luego entramos a la de derechas con ese embudo de coches. Uy, atención ahí, Geto Getronas batallando la posición con Carlos Guerra, que se ha colocado en la primera posición. Bueno, pues veremos a ver si a Carlos Guerra ya lo hemos visto ganar carreras en Nato, a ver si Geto es capaz de mantenerle el tipo. De momento parece que Carlos quiere tener más ritmo que él.
Y ha abierto un pequeño hueco ahí, un pequeño hueco de casi, sí, de medio segundo ya. Y se está alejando de una manera, pues, digámoslo así, que parece un obús. Y muy reñida también esa tercera posición. Ahí vemos un segundo grupo bastante voluminoso de pilotos y disputándose el entrar en el podio de esta carrera. Así es, estamos ya cruzando por línea de meta para completar la primera vuelta. Vuelta pues que dura algo menos de 2 minutos. Tenemos mucha carrera por delante todavía cuando entramos en estas curvas delicadas del circuito con cambios de rasante. En realidad yo considero que todo el circuito es delicado en sí, pero hay algunas curvas que te traen dolores de cabeza. Sí, circuito muy clásico. Al más mínimo despiste te vas al chinorro. Ojito con Alejandro Tomero, que está por detrás de Jesli intentando batallar esa posición. También por delante vemos a varios pilotos que están luchando por posiciones. En la parte trasera también vemos una bonita batalla entre... ¡Madre mía! Aquí hay para dar y tomar, señores y señoras, porque aquí veíamos casi paralelos triples con Carlos Bello Galero, con Rob, con Jorge Hernández, con Pedro J. Plaza. Y aquí veo que es un tocayo mío o algo, Steve. García Edorta batallando con Francisco Fimia, se coloca por el interior García y le adelanta, ahí está. La maniobra por la 25ª posición, perdón. Ahora Francisco, que se la piensa devolver, de momento se queda detrás. Sí, el piloto Steve es Alessandro Robotti, el piloto conocido de Balas Racing Team, como asociada a RRS también, a Ray Room Space. Y bueno, nada, un piloto muy rápido y yo creo que ha clasificado muy bien, pero no es algo que decir vista. Ojito aquí que se están dando vamos, están peleando a hostia limpia los pilotos que vemos ahí en paralelo. Muchos vemos a Marcelo Giordano en paralelo, bueno, lo veíamos en paralelo con Patrick Rueda, creo, no, con Rubén Artia, no sé, ahora mismo ya le he perdido la pista, perdonad. Pero estábamos viendo aquí un duelo de paralelos. De hecho hay otro por detrás en esa 11ª y 12ª posición. ¡Buah! El grupo va ahí, Están batallando con el cuchillo entre los dientes estos pilotos. Por detrás sí, vemos más ahí. Tengan cuidado con el chapa chapa, que está limitado a 30 incidentes en toda la carrera. Y se van acumulando y al final te puede banear el server. Ojito a Patrick Rueda, que se colocaba por dentro de Marcelo Giordano. 10ª posición para Patrick. Y Marcelo, que busca pelearle la posición. Vemos a Jorge Marín, también luchando por posición ahí. Oh, madre mía, cómo se ha colocado por dentro a la salida a la curva. Y adelantaba a Paco Donés por esa 7ª posición. Bueno, disputadísima en estos primeros compases de carrera. Vemos también a David Aguarón, que se quiere colocar en paralelo con Paco Donés. Ahora no consigue, se abre en esa curva parabólica. El piloto Paco Donés también se ha registrado
recientemente, entraba como reserva y ha podido participar hoy. Esperemos que lo disfrute y pueda disputar más carreras en todo el campeonato. ¿Verdad? Paco Dones porque no lleva acento. O no lleva tilde. Bueno, ojito. Madre mía, es que me voy a quedar sin voz, lo juro. Que me voy a quedar sin voz aquí. Porque es que las batallas que no ceden. Tenemos a Patrick Rueda pegadísimo a David Aguarón. Parecía que se salía, pero ha conseguido mantener el tipo. Por el exterior ahora Patrick Rueda, le adelanta a Dionisis Faraos, el piloto griego. Bueno, qué gran batalla nos están proporcionando aquí en mitad de parrilla. La verdad es que es espectacular el chapa que ha habido y bueno, la batalla es bueno, a mí me está recordando mucho a una carrera de turismos en los años 2000. Atención, Alejandro Tomeno, que está en batalla con Jesli. Ahí están en paralelo, entrando a esas curvas de izquierda, de derechas. Dos curvas que se trazan como una prácticamente, como si se tratase de una horquilla a 180 grados. Y Alejandro Tomeno, que consigue esa quinta posición, se va alejando de Jesli por momentos. Nos vamos a enfocar otra vez a Patrick Rueda, a Rubén Artiaga, a Dionisis Faraos, porque estos tres chicos nos están ofreciendo una gran batalla. Sí, aquí hay un grupo muy volado y yo creo que están disfrutando de lo lindo, vamos. De momento vemos un montón de coches agrupados ahí en esas posiciones. Vemos que hay una pequeña hilera de coches ahí. Y pues se van adelantando ahí poquito a poco. Se van batallando, van dando espectáculo. Y qué bonito espectáculo. Tengo aquí la clasificación general del campeonato, a ver cómo va. Carlos Guerra de momento liderando esa clasificación, el piloto Carlos con 93 puntos, creo que son, sí. Jorge Marín, David Aguarón con 74, los dos, segunda y tercera posición, y bueno, y ya cuarta posición para Alejandro Tomeno y quinta posición Chefo Durán. Madre mía, qué paralelo nos están ofreciendo David Aguarón y Paco Donés, perdón. O Dones. Me vais a disculpar porque normalmente me suele pasar que leo mal y hablo peor. Yo creo que es Paco Dones. Paco Dones, sí. Ahí está Roberto Gil batallando por esa tercera posición con Chefo Durán. Roberto con ganas de podio, ya lo comentábamos en esta clasificación, había hecho un tiempazo que estaba a la altura de Carlos Guerra y de Gueto Quetronas. Pues ha faltado alguna milésima que otra, pero un trabajazo el de este piloto de Fan Racers Team, al que felicitamos y le mandamos un abrazo desde aquí, y seguramente nos vea en diferido. Bueno, ojito con Marcelo Giordano también, que está otra vez en paralelo con Dionisis Faraos. Le acaba de adelantar Marcelo por esa décima posición. Vuelve al top 10 Marcelo Giordano.
Bueno, pues tenemos 27 pilotos en pista ahora mismo y 2 pilotos al borde de esos 30 incidentes, como son José Valencia y Tasic. Serjan Tasic, piloto que es muy rápido, pero... Muy rápido, al límite y tiene que procurar respetar un poco más esos límites. Así es importante que el coche aguante de una pieza. A veces los incidentes que no son cosa del piloto en sí, pero bueno, cuando acumulas tantos incidentes al final pues, te lo tienes que hacer mirar, ¿no? Sí, la verdad es que se puede crear mucho debate sobre ese tema, pero está fánica para limitar a 30 incidentes y creo que está yendo bien. Hablando de chapa a chapa, veíamos a Marcelo Giordano envuelto con Dionisis Faraós, con Paco Dones, con Patrick Rueda y Rubén Arteaga. Todos ellos están dándose de lo lindo. Uy, atención ahí, porque vemos a Patrick Rueda que está con problemas. Había perdido el control del coche, le habían quizás proporcionado algún toque que le había hecho perder el balance del coche y lo ha dejado, pues la verdad, sin opciones de esa lucha tan bonita que estábamos viendo. Bueno, y ahí sigue el chapa a chapa. Ahí sigue el chapa a chapa con Dionisis, con Paco, con Marcelo. Estos tres que siguen a su ritmo y estos tres también. Por detrás Rubén Arteaga, Raúl Racoyote y Modes Games, que también forman un grupo de 3 coches, todos juntitos y muy cerca. Sí, bonitos 2 grupos de 3 coches y yo creo que están disfrutando, pero al máximo, vamos. Por su parte ahí vemos a Jorge Hernández persiguiendo a Diego Troitas. Por detrás veíamos a David Díaz, Francisco Fimia y a Rob. A Francisco Fimia, el piloto de Plus Ultra, y ahí lo vemos disfrutando de la carrera y batallando en esas posiciones intermedias. Uy, otro toque le daba Rubén Arteaga a Marcelo Giordano. Atención aquí a los incidentes, porque se podría complicar mucho la cosa de cara a estos instantes finales de carrera. Sí, tienen que respetarse y aprender a disfrutar respetándose entre los pilotos. Yo creo que no se está viendo nada raro. De momento parecen chapa a chapa, avances de carrera, y esperemos que nadie llegue a esos 30 incidentes. Bueno, pues la lucha entre estos pilotos que están buscando esa 10ª posición, que está el rojo vivo. Llevamos prácticamente toda la carrera viéndolos ahí batallando, y Jorge Marín también batallando con Jesli. Atención, porque se están acercando. Alejandro Tomeno, ojito no tenga problemas Alejandro, quizás con gomas, quizás con... vete a saber. Y recordar que tanto el combustible como los neumáticos están al por 2, el doble de desgaste y de consumo, y quizás en estos últimos minutos de carrera sufra deterioro, aunque yo creo que donde más van a sufrir los pilotos será en la segunda manga de 30 minutos, y también un reto para cada piloto el no llegar a esos 30 incidentes. Bueno, pues ahí estamos con Jorge Marín, de momento persiguiendo muy de cerca a Jesli y Roberto Gil, que se había colocado en la 3ª posición, no nos habíamos ni enterado.
Qué gran actuación la de Roberto, que está acercándose a Gueto Getronas y le quiere luchar esa segunda posición. Bueno, pues 3 minutos y medio para que termine esta carrera. Sospechamos que la carrera pueda durar entre 2 y 3 vueltas, contando con la de ahora. Bueno, un saludo para los chavales que me escriben por el chat de YouTube. Tenemos ahí a Paula Almeida, Josep Ramón, Badulaque de Pi y Jesús Huerta. Jesús Huerta dando ánimos a sus compañeros de Fundraisers Team. Badulaque, acordaros, tiene un canal bastante chulo en YouTube. Pasaros por ahí y se llama tal cual, Badulaque de Pi. Y nada, disfrutarlo. Nos pasaremos. Atención, Carlos Bello Calero, que acaba de tener un accidente bastante aparatoso. Vemos el coche bastante dañado, por lo menos estéticamente. Pues va rodando bastante lento. Debe tener problemas, sí señor. Y bueno, se le acercan todo el grupo de coches ahí. Oh, atención a Jesli, que está batallando con Jorge Marín para recuperar esa posición. Uy, se quería meter por dentro David Aguarón. Ya saben. Perdón. La verdad es que estamos. Nada. Estamos disfrutando de un carrerón. Creo que es un combo espectacular. Le viene muy bien a estos BMW Serie 2 esta variante de Sonoma. Y nada, y ansioso porque empiece la segunda carrera, que también va a estar tremenda. Pues los pilotos ya que saben que son los últimos instantes, las últimas vueltas, y están ansiosos por hacerse con alguna posición. Ahí vemos a Carlos Guerra en imagen. Gueto Getronas a 3 segundos, casi 4. Y por detrás Roberto Gil, que le está buscando las cosquillas. Le quiere intentar ese adelantamiento. Y le queda una vuelta para hacerlo. Pues mira, pues van a hacer doblete en el podio los pilotos de Fundraisers Team de FRT. Tanto Gueto como Roberto van a obtener ahí ese podio muy valioso. Así es, ahí está Roberto Gil intentando por todas poner bajo presión a su compañero de equipo. Le va mostrando el coche. Aquí no hay órdenes de equipo ni nada. Aquí hay pura lucha. Y atención, porque se abre por ahí Gueto Getronas. ¡Uy! Se iba a césped. Y Roberto Gil, que se coloca en esa segunda posición. Impresionante cómo ha recuperado posiciones Roberto, y cómo finalmente se colocaba en esa segunda posición. Madre mía, la actuación digna de mención de Roberto Gil. Bueno, vamos a ver ya a Carlos Guerra. Está acercándose ya al último tramo de circuito. Y parece que Roberto Gil efectivamente ha consolidado esa segunda posición. Y victoria para Carlos Guerra. Segundo Roberto Gil. Tercero Gueto Getronas. Cuarto Chefo Durán. Quinto Alejandro Tomeno. Sexto Jorge Marín. Séptimo David Aguarón. Octavo Jesli. Noveno Diónesis Faraos. Décimo Marcelo Giordano, que está cruzando por línea de meta justo en estos instantes. Bueno, pues esos serán los 10 primeros pilotos que
se inviertan las posiciones y en la salida de la segunda carrera tendrán esas posiciones invertidas. Va a estar muy divertido, la verdad. Bueno, Marcelo saliendo desde la pole position. Y un Dionysis Faraos que también saldrá desde esa segunda posición. Estos dos pilotos también habrá que tenerlos muy en cuenta. Habrá que vigilarlos muy de cerca. No le vayan a plantar cara a los pilotos de delante. Porque recordemos que creo que hasta el 13º estaban rodando todos en el mismo segundo en esa sesión de clasificación. Sí, máxima igualdad en quali y en la primera carrera, Bueno, vamos a ver de qué es capaz Carlos Guerra en esta segunda carrera, si consigue hacerse con más ritmo que sus rivales como han hecho en esta primera de las carreras de hoy. Recordemos, nos queda una carrera más de 30 minutos, así que no os vayáis porque todavía queda mucha acción de la buena. Ahí nos salen las clasificaciones en finales de esta primera carrera en imagen, con Carlos Guerra en la primera posición, Roberto Gil segundo, tercero Gueto Getronas, cuarto Chefo Durán, quinto Alejandro Tomeno, sexto Jorge Marín, séptimo David Aguarón, octavo Jesli, noveno Dionysis Faraos, décimo Marcelo Giordano. Nos vamos a esa segunda sesión de warm-up y enseguida la segunda carrera aquí en Race Room Spain. No nos vamos a publicidad, no, solo me tomo descansos de voz. Bueno, pues hablando de publicidad, recordaros que el lunes empezamos la Handback Trophy con ese premio tan guapo, ese cambio secuencial que nos ofrece Modest Games. Y nada, apuntaros, ya sabéis que la inscripción está en la web de RRS, Race Room Spain, y hacéis el registro aquí en el Discord leyendo las reglas y nada, participar y a ver si os toca ese gran premio. Podéis iros a pilotos tan reconocidos como Esteban Maurel, perdón. No pasa nada, ya estoy acostumbrado a que me llamen de todos modos, así que dentro de lo que cabe. Yo creo que será un gran campeonato. Todos los lunes ahí retransmitiéndolo Chema de Goma Quemada, le pone muchísima emoción a las carreras y nada, a la pantalla para disfrutar como espectador. Así es. Carreras de la Handback, carreras de la Funny Cup, tenemos carreras de todo tipo. Recordemos pues que aquí estamos abiertos a cualquier inscripción, a todo el mundo, a chicos, a chicas, a jóvenes, a adultos, a todo tipo de persona que quiera introducirse al mundo de la competición. Nosotros estamos aquí para organizar las carreras, para retransmitirlas y, como no, pues para sancionarlas. Efectivamente, como bien dices, tenemos pilotos de todas las edades, de todos los niveles. No tiene mucha experiencia, lo único que pedimos es limpieza en pista. Y bueno, de todos los sexos también han pasado por aquí algunas chicas. Normalmente es un deporte masculino, pero es bueno compartirlo con el sexo opuesto. Bueno, más bien es la afición más masculina, pero
Aquí estamos abiertos a todo tipo de géneros, a todo rango de edades, y estaremos encantados de acogeros aquí. Bueno, y nos espera ya una carrerita de la segunda manga, la segunda carrera de 30 minutos, en la cual esos últimos 10 minutos va a ser delicado a ver cómo llegan los pilotos de gomas y de combustible, y veremos a ver. Bueno, pilotos que están apurando esos últimos momentos para hacer esa configuración de neumáticos y de combustible. Ahí tenemos el semáforo en rojo ya. Y ahí empieza la carrera. Marcelo Giordano, que se hace con ese pequeño espacio en esa primera posición. Vamos a ver el paso por esa curva 2. Llegamos a la chicane. Con cambios de rasante tenemos esa subida, luego esa bajada. Los coches que van saliendo de esta curva crítica del trazado. Bueno, tremendo el desnivel que hay en este circuito. Fíjate, la parabólica, lo grande, bueno, lo alta que es de principio a fin. El cambio de elevación que hay ahí. También cambio de elevación en esta recta de Draster al final. En esta curva de derechas, o dos curvas si lo preferís. Sí, la verdad es que es un circuito que, aparte de otras características que tiene, se caracteriza también mucho por esos desniveles que tiene, ¿no? Parece que estamos subiendo algún monte, bajándolo, no sé. Bueno, pues vamos a echarle ya un vistazo a cómo están las cosas, porque hay cambio en el liderato con Jesli en la primera posición. Segundo, Marcelo Giordano. Vamos a cruzar enseguida por línea de meta. Y ahí lo tenemos a Jesli cruzando en la pole position, en esa primera posición. Segundo es Marcelo Giordano. Tercero, Alejandro Tomeno. Cuarto, David Aguarón. Quinto, Dionisis Falaos. Sexto está Jorge Marín. Séptimo está Carlos Guerra. Octavo, Roberto Gil. Noveno, Chefo Durán. Décimo, Gueto de Tronas. Bueno, pues ahí los 10 primeros clasificados manteniendo esas posiciones. Bueno, algún intercambio de posición ha habido. Y de momento salida bastante limpia en las dos carreras, ¿eh? Así es, estamos con Carlos Guerra, quien está batallando por esa sexta posición con Jorge Marín. Por detrás Roberto Gil, que intenta hacerse también con esa remontada y no perder mucha comba con Carlos. Sí, Carlos va a intentar hacer lo mismo de las dos primeras rondas, salir décimo y conseguir adelantar a todos los pilotos, a esos 10 primeros pilotos que tiene delante, y hacer la gran remontada como nos tiene acostumbrados. Bueno, madre mía, Dionisis Falaos, que está ya buscando esa cuarta posición, intentando adelantar a David Aguarón, y Alejandro Tomeno también, que se está luchando con Marcelo Giordano esa segunda posición. Es muy emocionante esta salida, esta primera vuelta, ya que no sabemos lo que va a pasar en esas primeras 10 posiciones con parrilla invertida, que siempre se recupera alguna posición, se remonta, se pierde alguna. Y ahí estaremos viéndolo. Bueno, estamos viendo una inmensa batalla aquí por esa tercera posición, con Alejandro Tomeno, con Dionisis, con David, con Jorge Marín, con
Carlos Guerra, que está ya rodando el séptimo. Están todos compactados en ese grupo. Roberto Gil también, Nieto Guetronas y Chefo Durán. Hasta ahí todos rodando en diferencias de menos de un segundo entre ellos. Espectaculares esas imágenes también que nos ofrecen algunos pilotos ahí a dos ruedas. Sí. Debido a lo alto que son los pianos aquí. Bueno, acabas de ver lo que acabo de ver yo. Porque no sé si lo has visto, pero Carlos Guerra acaba de adelantar a dos pilotos a la vez. Ahí vemos cómo se colocaba por dentro. Remontada particular. Ahí lo veíamos cómo se colocaba por dentro y los adelantaba a los dos a la vez. Bueno, impresionante. Menuda sorpresa me acabas de dar. La repetición no sabía que la tenías currada. y bueno, nada, otra retransmisión más con repetición en Race Room. Pocas comunidades lo tienen. Fran Navarrete lo consiguió hacer en League. Y nada, y aquí está el joven Padawan Esteban imitándolo. Pues sí, bueno, de hecho yo sabía hacer repeticiones con Streamlabs, pero no lo sabía hacer con OBS, así que al final me he acabado decidiendo por pasarme a Streamlabs y hacer las repeticiones aquí. Pues sí, muy guapa con la overlay y todo. Uy, atención, ese toquecito que tenían Rob y Francisco Fimia. Ligero chapa, nada de qué preocuparse. Ahí está Carlos Bello Calero también intentando el interior. Ahí está, donde ha adelantado Carlos Guerra a esos dos pilotos a la vez. Bueno, pues tremenda batalla la que estamos viendo ahí en la parte de adelante, sobre todo, y mucho intercambio de posición, Sí que es verdad que Carlos ha adelantado a dos coches de golpe, pero yo creo que está en su particular remontada. Todavía queda mucho tiempo y seguramente llegará a primeras posiciones. Bueno, si me permites, vamos a poner otra vez la repetición de esa acción, porque es que realmente tiene mucho mérito. Ahí lo veíamos como buscaba ahí el hueco, buscaba el sitio, se ha colocado por dentro. Los dos coches que iban por fuera, pues que habrán flipado los dos. Qué gran maniobra la de Carlos Guerra. Tremenda. Y mostrábamos esa repetición para, bueno, destacar de nuevo ese magnífico adelantamiento, porque ese merece ser visto no una, sino varias veces. Y ahí está Dionisis Faraos, que está en lucha con Alejandro Tomeno por la tercera posición. Alejandro cerrando muy bien las puertas. Madre mía, estoy sudando hasta yo, ¿sabes? De verlos, tío. Bueno, sí, la verdad es que si te fijas hay una de batallas abiertas aquí que da miedo. Vemos a todos los coches ahí, todos juntitos. Vemos a varios coches que están muy cerca. Mucho chapa. Y atención, porque Dionisis le está buscando las cosquillas a Alejandro Tomeno, como sea. Y todavía queda prácticamente más de 2/3 de carrera. Casi 2/3, quedan 21 minutos. Y bueno, así
Las imágenes de este circuito son espectaculares. Digo, yo creo que sí que es verdad que estamos viendo algún adelantamiento, pero yo personalmente creo que se lo están tomando un poco con más calma a los pilotos debido a ese desgaste de gomas picado por dos, ¿no? Sí. Y debido también a esos 30 incidentes que en 30 minutos fácil llega a los 20 incidentes con algunos tracks, algún toquecito, y hay que tener cuidado. Bueno, disculpamos ese pequeño problema de latencia hemos tenido hace un breve instante. Cosas del directo, a veces pues puede ser que falle y tengamos algo de latencia. Y vemos aquí una bonita batalla entre Steve, el piloto de Ballast Racing Team, bueno, de esa comunidad, Francisco Fimia, Raúl Racoyote también viene por detrás. Impresionante, ¿eh? El paso de los pilotos por estas curvas. Ahora pues que hemos cambiado un poco de aires, hemos puesto esa cámara dinámica para que la gente no se canse de ver vuelta tras vuelta las mismas cámaras. Sí, tiene un poco más de movimiento esta cámara y bueno, y ayuda un poco más a seguir las batallas. Pues ahí teníamos a Francisco, está luchando por las posiciones en mitad de tabla. Tenemos por aquí a Marcelo Giordano que está luchando con Jesli. Atención porque aquí se viene una gorda. Sí, Jesli va a intentar adelantarlo y vamos a ver si Marcelo es capaz de aguantar esos ataques. Al revés, Marcelo está el segundo. Sí, eso, perdón. Sí. Atención, Alejandro Tomeno que se busca colocar en paralelo de Marcelo Giordano. ¿Lo va a conseguir? Uy, vaya lagazo que nos ha pegado Jesli. Oh, pues fuera de carrera el que lideraba la prueba. Lo vemos caerse al inframundo. Una lástima por él. Una pena por la conexión que tendrá, pero bueno, al final son cosas que pasan en juegos online y nada. Esperemos que pueda funcionar. Las caídas al inframundo que serían prácticamente como una avería al motor de un coche normal. Aquí también pues tenemos esos problemas técnicos y nada, lamentamos esa retirada forzosa por parte de Jesli, que estaba haciendo un carrerón, estaba liderando con puño de hierro. Sí, normalmente cuando pasa esto, yo creo que es algún pico de bastante alto que supera esos 500 lo tenemos limitado, no, lo tenemos puesto al máximo, que son 500 milisegundos. Sí. Y si lo supera ese pico de la conexión, tiene su conexión algún problema temporal o momentáneo, pues nada, pues al final lo expulsa el propio servidor. Pues sí, una lástima. Cuando tenemos ahí una batalla por esas primeras posiciones que cada vez está poniéndose más caliente. Uy, vemos a Marcelo Giordano salirse a la escapatoria de grava. Recordemos que los neumáticos sucios podían suponer problemas en el agarre del coche, en la tracción. Y Carlos Guerra que se ha colocado segundo. Ha aprovechado ese mínimo error que ha tenido Marcelo
sí que es verdad que aquí en cuanto te descuidas te pasan 2 o 3 coches y Carlos ya en su remontada que nos tiene acostumbrados en cada segunda manga ya ha llegado a esa segunda posición. Pues Carlos Guerra imparable, que bueno, lo que tú decías, que te pueden pasar muchos coches cuando cometes un mínimo error, pero es que más te va a pasar si es Carlos Guerra. Bueno, de momento Alejandro Tomeno liderando la prueba por más de un segundo sobre Carlos Guerra, pero Carlos Guerra sospechamos que se lo va a recortar cuando estamos ya llegando a la mitad de carrera ya, y dentro de unos minutitos empezaremos a ver cómo ese desgaste de gomas empiece a afectar a la conducción de estos coches y podamos presenciar más errores de conducción. También recordar que nos encontramos otra vez a estos 2 grandes pilotos, a Carlos Guerra y a Alejandro Tomeno, encontrarse en pista y vamos a ver qué nos depara estos 2 grandes pilotos que la última vez se lo llevó la carrera, creo que fue Alejandro Tomeno pudo aguantarle a Carlos Guerra, ¿no? Al final se salió, al final adelantó Carlos Guerra, ganó la carrera Carlos Guerra, pero traía un incidente, un slowdown, creo que no lo había cumplido y bueno, se llevó una penalización de 30 segundos que lo dejó muy abajo en la tabla de clasificación finalmente. Sí, pues nueva batalla de estos 2 pilotos. Ojito a Dionisis Faraos, que le quiere plantar cara a Carlos Guerra. Los 2 pilotos que llevan esa misma decoración, y parecía que no, pero Dionisis que bueno, ya lo había visto conducir como comentaba, en esa comunidad de eSport Racing Argentina, ya sabía que era un piloto rápido, pero la verdad es que es sorprendente la actuación que está haciendo con este coche, muy distinto al que conduce en el otro campeonato. Sí, hay pilotos rápidos en pista, Steve, Alessandro Botti, también piloto muy rápido, pero bueno, yo creo que viene con poco entreno. Veíamos ahí un coche accidentado, no sé de quién se trataba. A ver si puedo enfocarlo. Me va a costar, me va a costar encontrarlo. Lo veíamos contra esa pared de neumáticos, una lástima por él. Uy, atención también. Perdona. Te iba a decir de hacer un repaso a la parrilla, a piloto por piloto, pero veo que no nos da descanso la batalla, ¿no? No nos dan descanso, pero de todas maneras la haremos. Así que vamos allá. Alejandro Tomeno, que rueda en esa primera posición, alejándose de Carlos Guerra. Lo teníamos a 1,5 segundos. Ahora, bueno, ahora se ha acercado un poquito Carlos, pero está variando esa distancia. Nos piden repetición, pero no podemos hacer repetición de algo que no hayamos visto. Es una de las desventajas que tenemos. El sistema de repeticiones, que bueno, es limitado, digamos, ¿no? Bueno, volvamos al ritmo, porque si no, no acabamos. Alejandro Tomeno, como decíamos, primera posición, ahí está. Segundo, Carlos Guerra, que por momentos está más cerca, por momentos más lejos de esa primera posición. Tercero, Dionisis Faraos. Cuarto estaría Jorge Marín. La quinta posición, que de momento tiene David Aguarón. La sexta para Gueto Quetronas. Séptima posición, Chefo Durán. Octava posición, Roberto Gil. No conseguía remontar, o conseguía remontar escasamente 2 posiciones, no, más bien una, mejor dicho. Patrick Rueda, que rueda en la 9ª posición. La 10ª para Steve.
La 11ª posición para Jorge Hernández, 12º Raúl Racoyote, 13ª posición Rob, 14º David Díaz, 15º Diego Troitas. Están estos dos también en batalla. 16ª posición para Pedro J. Plaza, 17ª para Francisco Fimia, 18ª Serjan Tasic y 19ª Ricardo Costa. Bueno, pues ahí tenemos a los pilotos en pista y nada, de momento breve y rápido repaso a todos los pilotos para que tengan para que puedan ser nombrados en la retransmisión y puedan verse y volver a las batallas. Nos cuenta Jesús Huerta, gran amigo de la comunidad, que iba sexto Roberto Gil, pero parece que ha tenido problemas en la última curva y se ha visto relegado un par de posiciones. Una lástima. Bueno, vamos a enfocar a Diego Troitas, que estoy viendo aquí en rojo. Un saludo para Fran Navarrete también, que nos escribe por aquí por el chat. Y a Marcelo Giordano, que también parece le han echado de pista o algo. Ha pasado algo, ha tenido problemas y nos escribe por el chat de YouTube también. Un saludo a todos. Mientras vamos viendo un poco las batallitas. Perdón. Parece que ha habido algún craseo en Race Room o algo, porque creo que ha echado a varios pilotos, Podría ser, porque estamos viendo. Bueno, Ricardo Costa también acaba de caerse. Y sí, vemos varios pilotos con problemas. Quizás también por incidentes o por cualquier cosa. O sea, a algunos les haya echado y solo tenemos 18 en pista de los... ¿cuántos habían empezado la carrera? Habían caído varios, Bueno, pues nada, pues pedir disculpas a todos los que se hayan caído. Revisaremos nosotros también el server, pero bueno, al final son problemas ajenos y esperemos que vaya bien a la siguiente. Me comenta el señor Bauer que me hará responsable si le expulsa el bot de Twitch. Pues nada, no publiques enlaces, que si no se pone rabioso. Un saludo para Andrés Bauer, nuestro investigador privado particular. Bueno, nos vamos con Carlos Guerra, que está acercándose a Alejandro Tomeno. Uy, y se acaba de... pero todavía no lo tiene. Se me acaba de congelar la imagen en Race Room. A ver si me va a echar a mí también. Sí, parece que la retransmisión, a ver si se ha congelado. Sí, se ha congelado Race Room, está dando problemas. Vamos a ver lo que pasa. Vaya faena. Vaya faena, sí señor. Quedaban 7 minutos para que terminara la carrera. Y se nos ha ido esto un poco al garete, Sí, yo creo que no sé si será el server el que está dando problemas o Race Room. Pero bueno, normalmente pasado la mitad de la carrera ya tenemos el protocolo de que si pasa... si hay algún problema se da por finalizada. Normalmente
normalmente cuando es antes de la mitad de la carrera, pues se reinicia la carrera. Comenta Marcelo Giordano que podría ser por los controladores de Nvidia. Pues fácilmente podría ser, porque yo tengo una tarjeta gráfica Nvidia. Somos torpedo. A ver, voy a echar un vistazo al server, a ver si está operativo. Sí. A mí de momento se me ha congelado Race Room. No puedo hacer nada, no puedo acceder a él. Bueno, entonces tiene más pinta de Race Room que del server. Voy a ver qué pasa. De momento voy a mutear el audio de Race Room, si es que me deja también. Y si no, me voy al administrador de tareas y cierro Race Room desde aquí. Mira, listo. Está dando problemas Race Room. Había quedado congelado. Vamos a ver si conseguimos establecer conexión nuevamente con el servidor, pero... Bueno, pues el server sí está funcionando, quedan 4 minutos de carrera aún. Y de momento creo que sigue en pista. Vale, pues enseguida intentamos esa reconexión con la carrera. A ver qué... Sí, yo creo que te ha echado a ti también. Igual que se han caído algún piloto, te ha echado a ti también. Lo que pasa es que cuando retransmites no te suele echar con tanta facilidad. Sí, es verdad. Sí. Que bueno, quizás algún problema raro de latencia podríamos haber tenido, pero bueno, enseguida nos conectamos a la carrera. Lamentamos estos problemas técnicos, cosas del directo, como dirían muchos. Uy, pues, Bueno, yo estoy ansioso por saber qué pasa con Carlos Guerra y Alejandro Tomeno, sí, que estaban ya próximos a encontrarse y a ver quién se lleva el gato al agua. Estoy viendo, bueno, me parece que no es así, pero me sale sesión de práctica. Extraño, no sé, igual ahora retoma conexión con el servidor y se vuelve a enfocar la carrera. Rogamos paciencia. A ver, reinicia, no sé. Yo lo tengo aquí que me sale todavía que quedan 3 minutos. Sí, sí, espérate un momentito a ver si se restablece bien todo. Y si no, pues volvemos a intentarlo. De todas formas, quedan 2 minutos. Si quieres, nos vamos pasando ya al canal de entrevista y que nos cuenten los pilotos cómo lo han vivido y algún piloto que se haya sido expulsado que nos cuente su experiencia también. Ahora iremos, intentamos una última conexión a ver si podemos ver lo que está sucediendo. Actualiza la lista de servidores. Sí, bueno. Vale. Y pues, ya no. Bueno. La vamos a poder actualizar, me parece. Sí, bueno, lo que está claro que Race Room está dando problemas. No suele pasar mucho, pero hay algunas veces que sí y nada. Bueno, hacemos lo que podemos. Desde aquí rogamos disculpar la problemática que nos está dando, los problemas técnicos. Ahí nos sale, por fin tenemos imágenes de la carrera. Por fin
recuperamos la conexión. Y Carlos Guerra, que sigue en la segunda posición. Uy, están en batalla Carlos Guerra con Alejandro Tomeno. Llegamos justos a tiempo. Y atención, porque entramos en la última vuelta de carrera. La batalla que se repite de la carrera anterior. Atención, porque Carlos Guerra lo tiene con muchas ganas ahí. Tiene muchas ganas de esa victoria sobre Alejandro Tomeno. Y se cuela por dentro. Uy, madre mía. Qué maniobra tan arriesgada, que le sale bien, no obstante, a Carlos Guerra. Me ha colado el coche ahí de maravilla. Y atención, porque Alejandro Tomeno le quiere batallar. Estamos ya entrando a las últimas curvas de este circuito. El cronómetro que ya está a cero, esa cuenta regresiva de 30 minutos que nos ha dado mucho de lo que hablar. 15 pilotos que van a poder terminar esta carrera, algunos que habrá echado junto a mí del servidor. Ahí nos viene haciendo luces Carlos Guerra. Y ahí está cruzando por línea de meta. Victoria para Carlos Guerra en la segunda de las dos carreras. 2 victorias seguidas para él. Alejandro Tomeno, que se queda en la segunda posición. Tercero Jorge Marín. Bueno, enhorabuena para Carlos Guerra, que la verdad es que está intratable en esta Fan Cup. Se le da como anillo al dedo el BMW Serie 2 y nada, otra carrera más para él. Bueno, pues el campeonato que se pone muy a favor para Carlos Guerra. Veremos a ver cómo terminan las puntuaciones tras esta ronda. Alejandro Tomeno, pues que sería el segundo clasificado. Vamos a enfocar al vencedor de esta prueba. Ahí está Carlos Guerra, señores, vencedor en estas 2 carreras de esta tercera ronda de la 10ª edición de la Funny Cup BMW M2. Bueno, pues vámonos al canal de entrevista a ver a los protagonistas y qué nos cuentan. Ok, vamos para allá. Bueno, pues... No se os oye, chicos. No, ahora entramos, perdón. La verdad. Pues ahí salen las clasificaciones de esta segunda carrera, con Carlos Guerra en la primera posición, segundo Alejandro Tomeno, tercero Jorge Marín, cuarto David Aguarón, quinto Gueto Getronas, sexto Chefo Durán, séptimo Roberto Gil, octavo Steve, noveno Raúl Racoyote, décimo Jorge Hernández. Ahora estamos ya en este canal de entrevistas para que los pilotos nos den sus impresiones. Fran, te cedo el turno de palabra. Nada, tenemos aquí al equipo de Fan Racers Team, a los 2 pilotos que estaban participando hoy en esta tercera ronda de la Funny Cup, a Gueto y a Roberto. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo ha ido? Muy fuertes, ¿no? He visto a Gueto también. Sí, Gueto iba fuertísimo, la verdad. De hecho, me ha costado un mundo en la primera manga
Y ahora la segunda, pues efectivamente ya se ha escapado, ya no he podido con él. Estaba muy fuerte, muy fuerte. Has que he hecho una buena carrera los dos. Que ha estado ahí en las primeras posiciones en la segunda carrera, ¿no? En quinto creo que quedé, no sé muy bien. Pero pasé mejor que la posición que quedé, solo te digo eso. Maravilloso. Sí, muy bien, muy disputado, creo que muy limpio en general. Y eso que el coche a veces pues te genera algún que otro latigazo. Pero ya te digo, muy bien, ha estado estupendo. Sí, por delante, muy limpia la carrera y disfrutarse. Sí. Ha habido un momento que ha habido un crasheo del server, creo que ha sido, y ha habido varios pilotos que se han caído, ¿no? Yo no noto nada. Yo en un momento dado, sí que de adelante, digamos, me ha aparecido enseguida. Pero suponía que era un problema de lag de él. A mí me pegaron 2 lagazos también toda la peña, sí. Roberto lo vi en una curva que se iba reto contra un muro 2 veces en el mismo sitio. ¿Y qué el combo que os ha parecido? ¿Qué os está pareciendo esta Funny Cup, Gueto? Es divertidísimo. El que no haya probado esto debería de probarlo porque es un coche que se va para todos los lados, pero se deja corregir súper fácil y lo que te hace una conducción muy divertida. Sí, muy ligerito, ¿no? Muy ligerito, con no mucha potencia, pero sí que es verdad que culea también, te puede trompear el coche, es tracción trasera, no recordarlo. Y bueno, pues me alegro de que hayáis disfrutado. Desde luego. Sí. Bueno, pues no sé, si no se conectan más pilotos, si quieres vamos dando cierre a la retransmisión. Pues sí, señor, nos vamos ya cerrando este canal de entrevista. Muchas gracias, Fran, por acompañarme hoy en cabina. Gracias a Gueto Quetronas y a Roberto Gil por pasarse por aquí por el canal de entrevistas. Y muchas gracias a la audiencia por darles apoyo a todos los pilotos. Cerramos canal de entrevista. Hasta pronto. Gracias a vosotros por las retransmisiones tan chulas. Gracias. Pues ahí está, cerramos ya el canal de entrevistas y bueno, vamos a pegarle un pequeñito repaso a lo que nos viene la semana que viene. Recordemos, en esta 10ª edición del campeonato de la Funny Cup con los BMW M2. Y consigo acceder a lo que quería. Ahí está, perdonad. La 4ª ronda de esta Funny Cup la semana que viene en el Motorsport Arena Orchersleben, circuito alemán, donde vamos a ver también muchas batallas muy épicas. Y bueno, ronda 4 de 6, quedan 3 ronditas más. Nos vemos la semana que viene aquí a la misma hora. Un saludo y nos vemos prontito.